Bueno, Joaquín, es un placer tenerte aquí. Si quieres, te puedes presentar para la gente que no te conozca, que sepa quién eres, a qué te dedicas. Hola Félix, un placer también, ¿no? Poder compartir un rato de charla contigo. Yo soy magistrado, estoy en el juzgado número 1 de Moncada en Valencia y estoy en un órgano de los que llaman mixtos, ¿no? Es un juzgado de primera instancia e instrucción con competencias en temas de familia y también de registro civil, con lo cual cada día me toca estar en muchos ámbitos jurídicos diferentes. Bueno, ¿y cómo es tu día a día como magistrado? Pues a mí se me conoce sobre todo en el ámbito público, ¿no? Por algunas intervenciones en televisión sobre casos que afectan a personas conocidas, en temas a veces de mucho impacto, pero mi vida diaria tiene poco que ver con eso. Yo sobre todo me dedico a intentar resolver lo mejor que puedo problemas fácticos y jurídicos de personas anónimas. Entonces, como te comentaba, en el ámbito civil tengo también competencia en temas de familia, pues un día igual estoy resolviendo sobre divorcios y acordando medidas de protección de menores. Al día siguiente me toca resolver asuntos civiles con todo tipo de juicios. Ahí sobre todo lo que más tenemos suele ser temas de accidentes de circulación, arrendamientos. Últimamente en lo que hay muchísimo del ámbito civil en los juzgados españoles son temas bancarios. Bancos contra consumidores y consumidores reclamando por cláusulas abusivas o por temas de usura contra los bancos. Y al otro día, pues igual me pongo con temas penales. Yo estoy, de cada 4 semanas, estoy una semana como juez de guardia. Y eso sí que es un cajón desastre amplísimo. Ahí te puedes encontrar de todo. Y especialmente los fines de semana y en vacaciones, violencia de género, fundamentalmente violencia de género. Y uno se pregunta por qué hay tantos hombres que cuando tienen tiempo libre, en lugar de disfrutarlo, se dedican a agredir, ¿no? a sus parejas. Pero eso sobre todo en vacaciones y en fin de semana sube bastante. Y luego como un apunte final de lo que más hacemos para que se vea también un poco la evolución, ¿no? en los juegos de Mm. instrucción. Ahí llevamos sobre todo pues, los temas de tráfico de drogas, peleas, lesiones, impagos de pensiones, amenazas, pero lo que ha crecido de una manera espectacular en los últimos años son los delitos vinculados a Internet, a temas virtuales, estafas de todo tipo. Esto cuando yo empecé hace unos 20 años no existía prácticamente y ahora de los asuntos que me llegan, quizás la quinta parte, un 20% tal vez, sean estafas con particularidades, pero el nexo común es que son estafas virtuales. Pues el que vende falsamente en Wallapop un producto para que le ingresen el dinero y luego realmente no te vendía nada, el que accede a tus datos bancarios y te puede volatilizar una parte importante de la cuenta corriente, hackers que entran en sistemas informáticos de grandes empresas y pueden desviar cantidades astronómicas. La casuística es muy amplia, pero cada vez está más presente en los juzgados de instrucción. La ciberestafa de Wallapop es muy típica. Sí. Lo típico que vas a comprar algo y te dicen, cómpramelo a través de este link. Y en ese link tienes que poner tus datos de tarjeta de crédito, etcétera. Y al final, pues no estás comprando nada, sino que le estás dando tus datos a un tercero que va a hacer un uso injustificado del mismo y un uso indebido del mismo. Eh, ¿Y cuál dirías de todos estos casos que has comentado, en toda tu vida como magistrado, cuál dirías que es el caso que más te ha impactado? O sea, en cerca de 20 años como juez de instructor me he encontrado de todo, como puedes imaginar, muchos días de guardias. En los guardias te encuentras cosas tremendas a menudo, pero yo diría que lo que más me ha impactado siempre ha sido a nivel humano. No significa que sean las causas más difíciles jurídicamente de resolver. De hecho, yo creo que casi siempre las causas que en derecho eran más extrañas, más anormales, que más te has cantado la cabeza, no eran necesariamente las que te impactaban más humanamente. Y al revés, los temas más humanos a veces pueden ser fáciles de resolver, no tienen gran dificultad, pero te impactan. A mí el caso que más me impactó, por las razones que sea, fue el de un señor que mató a un bebé de 8 meses. Lo estampó contra la pared.
traumatismo craneal y muerte del bebé, era el hijo de su pareja, simplemente, según parece, no le encontramos otra explicación, porque le molestaba cómo lloraba, ¿no? Estas cosas, pero ¿esto cómo es posible? Claro, el señor decía que se le había caído al suelo el bebé, teniéndolo sujeto en brazos. Claro, los forenses decían que eso era imposible, que ese tipo de traumatismo tenías que caerte de un tercer o un cuarto piso, ¿no? Para poder tenerlo, y no de una altura de 1 metro o 1,5 metros. Claro, en estas situaciones, por mucho que uno quiera ser un juez garantista muy implicado con la presunción de inocencia, que debe mantener la compostura. Claro, cuando ves lo que hay y debes tomarle declaración, ¿no? Pues hombre, obviamente haces un esfuerzo de contención, tampoco es cuestión de que un juez se ponga a broncar a alguien y ya lo culpabiliza antes de un juicio. Pero claro, lo que pasa por tu cabeza solo lo sabemos los jueces, obviamente, ¿no? Y por suerte, ¿no? No nos pueden leer, ¿no?, los pensamientos. Tienes que hacer un esfuerzo de contención, de respetar todas las garantías, de hacer un interrogatorio lo más correcto posible, pero claro, pero es imposible que estos casos, pues humanamente, no te impacten. Al final, en estos casos yo he sido juez de instrucción. Luego supe que un tribunal de jurado lo condenó a 19 años de cárcel. Evidentemente no creyó su versión, las pruebas eran abundantes en sentido contrario, aparte de los informes forenses. Pero son esas cosas que no olvidarás nunca, ¿no?, en tu vida, después de haberlas Claro. conocido. Sí, imagino que en el momento en el que lo escuchas, pues, y sobre todo, supongo que las primeras veces que escuchaste ese tipo de casos de asesinatos eh, y delitos graves en general, supongo que te llegó a impactar más, ¿no? Al principio, que ya luego cuando un poco fue, digamos, tu día a día, escuchar, es decir, escuchar delitos graves uno tras otro. Sí, seguramente con el tiempo te vas inmunizando hasta Mm, cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, no del todo, y creo que es mejor que sea así, ¿no? mm, Eh, Cada vez miras las situaciones con ojo clínico, viendo las consecuencias jurídicas, intentas no dejarte arrastrar por lo que sientes, pero a veces no es fácil. No hace mucho, pues por ejemplo, tuve un caso de una mujer que se suicidó, pero parecía un asesinato, una cosa tremenda, una chica que se clavó un cuchillo en el cuello, una forma bastante rara, ¿no?, de matarse. Y además luego vimos que en las búsquedas de internet lo había estudiado exactamente, ¿no?, dónde se lo tenía que clavar, y lo que en principio aparentemente pues parecía, claro, una persona con una herida al cuello, ¿no? Eh, se vio que, pues, que era un suicidio, y impactan siempre, ¿no?, las notas, había dejado una nota. Las notas de los suicidios pues son una cosa que siempre te impacta bastante, porque claro, al principio más, luego te acostumbras a verlo, ¿no?, con una mirada probablemente más profesional, aunque te digo, yo creo que no es bueno inmunizarte por completo, ¿no?, perder la empatía o la sensibilidad, ¿no?, con el sufrimiento de las otras personas. sí, yo pienso lo mismo, vaya. Cambiando un poco de tema, sobre la figura del juez, hay gente que piensa que los jueces tienen sueldos altísimos. ¿Esto realmente es así? ¿Cuánto gana de media un juez? Y todo depende de con qué lo compares, ¿no? Si lo comparas con los dueños de Facebook, Instagram, pues seguramente cobraremos muy poco. Y si lo comparas con alguien que percibe salario mínimo, pues estamos bien pagados. Yo creo que sobre todo, más allá del sueldo, es la estabilidad, tener un trabajo que yo creo que es muy interesante, que es muy motivador. Y a partir de ahí no se te puede dar datos concretos, aunque hay que tener en cuenta que hay variables que siempre deben aplicarse. Pues no es lo mismo hacer guardias que no hacer guardias, la antigüedad es importante, la población o incluso la comunidad autónoma en la que estás puede llevar a diferencias. Pero vamos, por decir los grandes números, ¿no?, que son los que yo creo que mucha gente tiene curiosidad, ¿no?, por conocer. Un juez en su primer destino puede cobrar aproximadamente unos 2.500 euros netos. Cuando asciende 4, 5 o 6 años después a magistrado, puede cobrar entre 3.000 o 3.500 euros. Cuando tienes algo más de antigüedad, llegas a una audiencia provincial, a un tribunal superior de justicia, ya te puedes mover entre 4.000 y 5.000 euros. Y ya, pues, cuando se llega, digamos, al Olimpo del Tribunal Supremo, se puede pasar, en función de la antigüedad y otras variables, de 6.000 euros netos al mes. No sé si te parece mucho o poco, todo A depende. mí,
A mí, como opositor, me parece muchísimo ya 2.500 euros, pero bueno. Ya, También te digo claro, que depende de la persona. jueces o fiscales Mm. en la empresa privada pueden cobrar mucho más. Eso, sí, eso también es así. Pero bueno, tienes otras características en tu trabajo, ¿no? ¿Y qué opinas sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal? La forma de acceso. En primer lugar, yo destacaría las virtudes que tiene el actual sistema, que es un problema que es un sistema bastante objetivo, ¿no? En el sentido de que dificulta que pueda haber manos negras o influencias de entidad. Realmente, el que aprueba la posición de judicatura y fiscalía ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Yo, desde luego, nunca he hecho en mi vida nada parecido. Sobre todo si se pasa mal, hay que meter muchas horas. Las últimas semanas antes de cada ejercicio realmente son inolvidables. Y al mismo tiempo, pues esto pues, te pone a prueba contra tus propios límites. Y en ese sentido hay algún tipo de selección, ¿no? Que es indudable, que yo creo que tiene cierta objetividad. Otra cuestión diferente es si el sistema está orientado a seleccionar a los mejores en el sentido de los mejores para el trabajo que después tienen que realizar. Yo creo que a mí me parece positivo que se pueda abrir un debate constructivo sobre el tema. Me sabe mal solo por una cuestión, porque conozco a mucha gente que está haciendo la oposición y claro, cada vez que oye cualquier rumor de posibles cambios, oye, cuando estaba ahí estudiando, si me cambian la oposición sobre la marcha, pues no sé si hubiera sido capaz de asesinar, ¿no? Al que perpetrara esa reforma, ¿no? Pero bueno, no es ninguna alegría, ¿no? Que se pueda cambiar la posición. Pero claro, si me hace una pregunta en abstracto, ¿es mejorable la oposición? Mi impresión es que sí, y que no es negativo que se pueda hablar de estas cuestiones. La oposición selecciona a quienes memorizan mejor, básicamente. Hay que saber mucho ordenamiento jurídico, muchas cosas, pero lo fundamental es memorizar bien. A mí me benefició este sistema. Probablemente con otro, yo no sé si hubiera probado, pero la oposición priva, por un lado, memorizar bien y por otro lado, no tener problemas para hablar en público. Y claro, quien haya ido a exponer al Tribunal Supremo sabe de lo que estoy hablando. Que es una escenografía muy solemne, te la juegas poco, te lo juegas todo en unos minutos, no puedes fallar y hay que defenderse, ¿no? Hay que defenderse verbalmente. Entonces, claro, esto no todo el mundo tiene esos perfiles. Y mi impresión es que una selección más adecuada debería incluir al menos algún caso práctico, porque nuestro trabajo consiste en relacionar hechos y entenderlos bien y poner en contacto, en conexión, normas jurídicas. Y esto no es memorizar. Yo cuando estoy en un juicio, yo no tengo que memorizar nada. Yo tengo que entender el problema humano que hay detrás y cómo aplico el conjunto del ordenamiento jurídico, no un artículo que me sé de memoria, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí hay cosas que podrían cambiar siempre y cuando efectivamente no se modifique los elementos objetivos de la oposición, que no pueda servir esto, digamos, para, sobre todo desde el ámbito político, ¿no? Que se pueda instrumentalizar o facilitar el acceso de determinados perfiles, pero si la oposición debe tener como objetivo seleccionar a quienes van a aplicar la función judicial, el sistema español es prácticamente único en Europa. Un sistema que Sí. solo consiste en cantar, que decimos, ¿no? En recitar temas. Y por eso yo creo que sí que podría ser mejorable si lo modifican, que no sea para perjudicar a quienes ahora están estudiando la oposición. En relación con ello, te iba a decir que mucha gente piensa que el sistema en el que se podría modificar esta oposición sería cambiando el tercer ejercicio, es decir, el segundo oral, por un caso práctico, con el mismo número de temas y manteniendo los dos exámenes anteriores, es decir, el tipo test y el primer oral. ¿Qué opinas tú sobre esta propuesta? Es una posibilidad, yo no me atrevo a cerrarla. Estos días en los periódicos había catedráticos y juristas de todo tipo haciendo propuestas. Algunos planteaban hacer una especie de MIR como los médicos, o algún tipo de examen de estado para juristas. Lo del caso práctico yo sí que creo que sería una cuestión importante, por lo que te digo, ¿no? Se dice, bueno, es que estas cosas luego se pueden
trabajar en la escuela judicial, y es cierto que las trabajamos, y yo creo que bien, fue una etapa muy, muy interesante, tanto la parte más teórica de la Escuela de Barcelona como la práctica en los juzgados. Pero el sistema de selección no ha ido por ahí. Se ha seleccionado a gente de mi perfil, que éramos buenos memorizadores y que exponíamos sin grandes dificultades, ¿no?, ante un tribunal. Pero a mí no se me ha seleccionado por mi capacidad para relacionar conceptos jurídicos complejos. Y por tanto yo creo que el sistema, a través de mecanismos como el que tú sugieres, podría también recoger otro tipo de aptitudes. Bueno, teniendo en cuenta que a día de hoy la oposición es puramente memorística, ¿recomendarías algunos libros para mejorar la memoria? Y yo hice una cosa curiosa, que cuando lo digo, mis amistades se sorprendían, ¿no? Yo, antes de empezar a estudiar la oposición, me pasé 2 meses leyendo libros sobre la memoria. No me puse en serio en los temas hasta que no me leí los temas, los libros, porque, claro, eh, el problema es que esta oposición exige unos mecanismos de memorización que incluso yo creo que pueden ser absurdos. Por ejemplo, que tengas que saberte de memoria los números de todos los artículos. ¿Y esto para qué? Cuando se reforma una ley, lo primero que cambia son los números. Es decir, los conceptos igual no cambian, pero los números sí que cambian. Tan importante es realmente saberte el número del artículo cuando tenemos los códigos en papel o en internet, ¿no?, para mirar cuáles son los números. Pero es que la oposición exigía saberte los números. Los números o las fechas de las sentencias, los números de las leyes. Tenías que memorizar muchísimas cosas. Pero obviamente yo, como casi todos, ¿no?, me aprendí de memoria el Código Penal, el Código Civil, y esto exigía técnicas. Yo vi enseguida que ahí con determinadas técnicas podías avanzar muchísimo trabajo, ¿no? Entonces yo me puse efectivamente a leer libros de memoria. A mí me gustaron bastante dos, eh, de Tony Buzan. Uno era cómo mejorar su mente con máximo rendimiento, y el otro creo que se llamaba, espera, te voy a decir, lo tengo por aquí, creo, cómo mejorar, cómo mejorar su memoria y cómo mejorar su mente con máximo rendimiento. Tony Buzan era el Mm. autor, que explicaban efectivamente cómo funciona la curva del olvido, cómo rememorar, cómo evitar eso que les pasa a muchos opositores, que memorizas un tema y luego a los 4 meses no te acuerdas de nada. ¿Cómo es posible? Si me lo sabía hace 4 meses. Bueno, porque la memoria tiene unas dinámicas, no es lo mismo el corto plazo que el largo plazo. Por eso a veces nos acordamos de cosas muy bien de cuando éramos niños, pero igual hicimos algo hace 15 días y no lo recordamos, ¿no? Porque tiene una serie de dinámicas, ¿no?, la mnemotecnia. Y hay libros que efectivamente explican esto bastante bien. ¿Y hay algunas reglas mnemotécnicas, algunas técnicas de memorización que te gustaría desarrollar aquí? Es complicado. Yo hice cosas rarísimas que cuando las explico nadie las entiende, pero a mí me fueron extremadamente útiles. Por ejemplo, memorizar números es muy complicado. Claro, no es lo mismo memorizar una idea que un número. Si tienes que memorizar, pues, 2000 números, uno detrás de otro, pues claro, eh, hay que buscar, ¿no?, trucos mnemotécnicos. Entonces yo, siguiendo uno de estos libros, eh, eh, desarrollé una tabla del 1 al 1000 en el que cada número era una palabra. Digamos que cada número se correspondía con una consonante. Y entonces la tabla, sé que es difícil de comprender, pero bueno, No, yo. yo también lo hago. Es decir, Yo también lo hago. De hecho, tiene un nombre, se llama el casillero mental. vaya, pues no recordaba yo la denominación. Entonces, claro, del 1 al 1000 cada número era una palabra. Y claro, la memoria funciona por asociación de ideas, y es mucho más fácil recordar la idea relacionada con otra idea. Entonces, sí, yo, por ejemplo, un artículo, los artículos del Código Penal, de los delitos contra la vida, por ejemplo, ¿no? Cada uno tenía una idea que no era un número. Yo, relacionándolo con la conducta típica, sabía el número, ¿no?, por ejemplo. Y entonces, así recuerdo que memoricé todo el Código Penal, un artículo detrás de otro, bastante bien. Pues cosas así, cosas de este tipo, sí. Sí, básicamente la técnica consiste en asociar cada número Sí, del 1 al 10 a una letra y exacto, luego exacto. el resto de números a una palabra. Es decir, por ejemplo, 35, para mí el 3 es una M y Sí, el sí, 5 una una, L.
Una L, sí. Entonces, Mil, 35, mi palabra es mula. mola, ¿Cómo me exactamente. aprendí yo el artículo 35 de la Constitución? Pues porque yo asocio mula con trabajar como una mula. Y el Exacto. artículo Sí, 35 sí, sí, sí. establece el derecho al trabajo, el deber de trabajar. Lo has descrito mucho mejor que yo. Es así, ese es el punto. Y claro, cuando esto es la cosa de la gente, te miran como si hubieras enloquecido. Pero dije cosas más raras, me cuenta. Pero claro, así puedes memorizar números con enorme rapidez y aparte que recuerdas luego todo bastante mejor, ¿no? Que si solamente memorizas el número como número, ¿no? Sí, Pero y además hay que destacar que la memoria eh, es puramente emocional. sí, Es decir, es mucho más fácil recordar algo que te produce una emoción que claro, algo pues simplemente que tengas que memorizar y metértelo en la cabeza. claro. Sí, pues Entonces por ahí va. Toda puedes esa sacar técnica. de un artículo súper aburrido, puedes sacar una historia que esté conectado a emociones, tanto buenas como malas. Eh, puede ser de cualquier tipo, ya que cualquier emoción va a ser mejor que ninguna. Efectivamente, efectivamente. Pues por ahí. Luego, pues los temas de la rememoración periódica, ¿no? ¿Por qué se olvidan los temas? Pues porque hay como una curva del olvido que si tú tienes un tema en la cabeza, pero lo dejas ahí descansando sin tocar mucho tiempo, pues se va olvidando. Entonces, lo que toca es que cuando tienes algo en la cabeza, no puedes permitirte el lujo de olvidarlo, porque cuesta mucho de meter un tema bien metido en la cabeza. Y lo que se trata es de tener un control para reiterar periódicamente el tema en la mente y que no se te vaya nunca, porque si no hay que empezar otra vez con el tema, ¿no? Y en relación con ello, a mí me gustaría decir que yo, precisamente, no me hice una lista del 1 al 1000, sino que me Sí, hice una lista del 1 al 99 y sí, luego del 100 al 200 era lo mismo, pero con una ambientación distinta. Es exactamente, sí, decir, sí, 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 si el 35 era una mula, el 135 era una mula en el desierto. sí, El 235 podía ser una mula en el espacio. Y sí. así con lo que tú quieras, básicamente. Yo lo hice igual, pero a partir del 1000, porque claro, Mm. yo tenía que tocar leyes diferentes, entonces claro, el Código Civil que tiene casi 2000 artículos, ¿no? El Código Penal que tiene 600 y pico, y luego pues toda la legislación procesal. Sí, efectivamente, yo también utilizaba el truco de la ambientación, sí, sí. Bueno, me alegra ver que has seguido un camino parecido, ¿no? En temas de mnemotecnia. Y yo, de hecho, hice lo mismo. Yo, antes de empezar la oposición, estuve leyendo libros sobre la memoria y libros de oposiciones, que ahora creo que hay mucho más material que cuando tú lo Claro, hiciste. claro, claro, claro. Entonces, y además ahora hay material que ya directamente te lo resume y te plasma las técnicas más efectivas, te hablan sobre la mentalidad del opositor, te hablan sobre hábitos, alimentos que van bien para la memoria. No, no, claro, claro, claro. Y dejando este tema un poco de lado, pasamos, si quieres, a comentar las cuestiones jurídicas que te había planteado anteriormente. Hace tiempo surgió, bueno, no surgió, se viralizó un término llamado lawfare, que muchos no habían oído nunca. ¿Podrías explicar qué es el lawfare? Intento explicarlo, pero también aclararlo, ¿no? Porque hay mucha confusión con el tema, sobre todo por algunos casos de tipo político muy mediáticos que confunden lo que significa lawfare y lo plantean como que lawfare es una guerra de los jueces, ¿no? Contra algunos políticos. Ya de partida, vamos, puedo afirmar con rotundidad absoluta que eso en España no pasa. Es decir, no hay una confabulación de todos los jueces, ¿no? Para atacar a unos políticos y beneficiar a otros. Lawfare significa otra cosa, no es guerra de los jueces. Lawfare es guerra jurídica. Law significa ley o derecho. Y guerra jurídica en el sentido de guerra en los tribunales. Es un tipo de estrategia política que lo que busca es llevar al terreno de los juzgados las batallas políticas para amplificarlas y desgastar y destruir a los rivales. Puede haber jueces metidos en la guerra, pero no necesariamente, porque como todos sabemos, una querella puede estar planteada de tal manera que el juez ineludiblemente tenga que admitirla a trámite, aunque sepa que es muy posible que luego se acabe archivando o que quede nada, pero hay que admitirla en trámite. ¿Qué pasa? Que cuando un asunto cobra vida en los tribunales, la amplificación puede ser extraordinaria, porque a partir de las fuerzas políticas que han iniciado esas acciones ya tienen declaraciones, pruebas, documentos que incorporan y tienen campaña en los medios todas las semanas. El lawfare es esto,
a veces puede haber jueces que forman parte de la guerra. En España ha habido casos de lawfare con jueces implicados. Un caso muy conocido es el del magistrado Salvador Alba, que intentó, según dicen los hechos probados de la sentencia, destruir la carrera de la entonces diputada Victoria Rosell, y fue condenado, expulsado de la profesión, y hoy está en la cárcel. Pero la gran mayoría de casos de lawfare no necesitan que haya un juez implicado en la trama. Basta con ese tipo de utilización para jugar con la reputación de quien se ve sometido a un proceso, para pedir su dimisión, para exigir todo tipo de responsabilidades. Y eso pasa. Yo todas las semanas, por decirlo claro, tengo alguna denuncia, alguna querella en alguna población de mi partido judicial. Y yo sé perfectamente que lo que se busca a menudo es instrumentalizar los tribunales. Por eso creo que hay que aplicar cierta prudencia institucional, ver si los hechos relatados son realmente típicos y si no, lo que toca es inadmitir de plano y no permitir pues, que se nos utilice, porque aparte ya tenemos bastante trabajo en los juzgados como para perder el tiempo en cosas que no son infracción penal, ¿no? Generalmente, la opinión pública tiene la percepción de que la justicia puede ser a veces diferente según la posición económica de las personas involucradas. O dicho de otro modo, que la justicia no es la misma según seas rico o pobre. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, esto es la vida misma. En todos los ámbitos de la vida, si tienes dinero, se te abren más puertas que si no tienes dinero. Yo creo que no descubro ningún secreto, ¿no? Si digo esto. En la justicia, no es que en todos los casos, si eres rico, te va a ir mejor que si eres pobre. Yo diría incluso lo contrario. Yo creo que en la mayoría de los supuestos eso no tiene ninguna relevancia. Pero sí que hay casos en los que tener dinero pues te puede facilitar muchas cosas. Es evidente que hay procedimientos en los que con mucho dinero puedes tener dictámenes periciales buenísimos que te hacen ganar el caso y que la otra parte no tiene, y tú tienes que valorar la prueba que se te ha aportado al proceso judicial. No puedes suplir, ¿no? La falta de aportación probatoria de una de las partes. Hay temas extremadamente especializados en los que contar con un buen abogado o abogada es importantísimo y no todo el mundo puede pagarlo. No es lo mismo traerte, por ejemplo, un abogado generalista que lleva casos de todo tipo, porque es el perfil de negocio que tiene, digamos, de actividad profesional, que en casos muy especializados traer a alguien que es el que más sabe, ¿no?, de ese tema. Y claro, eso implica formación, especialización y eso pues se tiene que pagar, evidentemente. El que sabe mucho de un tema y lo busca todo el mundo, no sé, yo pondría algunos ejemplos, pues temas de delitos tributarios, ¿no? Pues hay abogados que son auténticas eminencias en el tema y que gente que tiene mucho dinero, pues los busca y los puede pagar. Y en otros delitos, pues hay gente que no cuenta con las mismas posibilidades. Y esto a veces pues, puede generar una percepción de asimetría. Yo no lo relacionaría tanto con que el abogado sea joven o inexperto. Yo a veces he visto abogados muy jóvenes que han suplido a la falta de experiencia con un enorme entusiasmo y ganas de hacerlo bien y les han ganado, digamos, la batalla del caso a abogados con más experiencia. Pero es lógico pensar que ese abogado joven, dentro de 25 o 30 años, deberá saber más de lo que sabe hoy. Digo yo, no va a saber menos, ¿no?, dentro de varios años. Digo que a veces esa especialización, esa experiencia, pues cuesta dinero y no todo el mundo tiene el mismo dinero. Y a veces sí que lo noto y a veces veo diferencias importantes en la capacidad profesional de un abogado o de otro. Sí. Y otro tema del que quería hablar es que uno de los libros que has escrito se titula La patria en la cartera. Hablas del pasado y presente de la corrupción en España, así que si quieres podrías hablarnos un poco de tanto del libro como de la corrupción en España. ¿Tenemos un problema de corrupción en España? España tiene un problema muy grave de corrupción. Lo que pasa es que lo hemos naturalizado, ¿no? Digamos, nos hemos resignado. Forma como parte del paisaje ya. La gente casi ni se indigna. Además, el tema viene de antiguo. Yo analizo en el libro casos de corrupción desde la Edad Media, imagínate, hasta la actualidad. Me detengo bastante en el franquismo porque mi hipótesis es que en las formas de corrupción que existen en España, muy vinculadas al urbanismo, al sector turístico, a la contratación pública,
arrancan en aquellos años, ¿no? En aquellos años fue cuando el boom inmobiliario, de la construcción, ¿no? de aquello de la España turística, ¿no? Que se abrió en Europa. Las dinámicas en materia medioambiental, urbanística, se parecen, pero luego, claro, luego hemos tenido ya varias décadas de democracia y no hemos sido capaces de resolver un problema que a poco que pensemos sus dimensiones a mí a veces me asustan, aunque la gente ya se haya acostumbrado. Tenemos en prisión o encausados en casi todas las comunidades autónomas presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de todos los territorios. No hay prácticamente equivalentes en ningún país europeo democrático en cuanto a corrupción exteriorizada judicialmente. No hay día prácticamente que no surja un nuevo caso de corrupción o que no empiece un nuevo juicio por corrupción. Y además, como el gordo de la lotería algunos años, está muy repartido. Igual toca en Valencia que en Baleares, en Cataluña que en Madrid, en Andalucía que en Canarias, en Murcia que en Galicia, y afecta a prácticamente todas las administraciones, a la municipal, a la provincial, a la autonómica, a la estatal. Yo sí le creo que es un problema bastante grave y que causa perjuicios enormes, ¿no? a nuestras instituciones. ¿Cuál es el mayor caso de corrupción que hemos tenido en España? A mí me parece que yo citaría dos porque creo que pueden ser complementarios, ¿no? En el sentido de las dos dinámicas más habituales de corrupción en nuestro país, que todavía siguen muy presentes, ¿no? Por un lado, el caso Gürtel, porque según los hechos probados de la sentencia, lo que hace es poner en conexión multitud de administraciones públicas con la tesorería de uno de los principales partidos del país, en este caso del PP, para desviar millones de euros a aquello que se llama la caja B, es decir, a una caja en dinero negro con varios millones de euros. Eso es lo que dice la sentencia, no es una opinión, eso es lo que dice la sentencia, ¿no? Con una derivación que acabaron más de 40 millones de euros en una cuenta en Suiza del tesorero, sobre cantidades astronómicas, ¿no? Y con ese dinero se financiaban campañas electorales, se pagaban sobresueldos a dirigentes del partido y también reformas en sedes. Claro, esto no son cuatro descarriados que han metido la caja cuando la mano, perdón, que han metido la mano en la caja cuando les tiraba. Esto lo dice la sentencia con una frase: se organizó un eficaz sistema de corrupción institucional. Claro, esto forma parte de actuaciones estructurales. Estamos hablando de la tesorería de un gran partido, de un montón de administraciones implicadas, de infinidad de piezas por toda España que se siguen juzgando, ¿no? Pues 15 años después. Esto por un lado. Y por otro lado, el otro caso que yo creo que complementa este tipo de situaciones es el caso de los ERE, ¿no? El caso de los ERE en Andalucía, que en aquel momento afectó al gobierno socialista. Los hechos probados de la sentencia lo que dicen es que se organizó un enorme tejido de tipo clientelar que desviaba cientos de millones de euros a organismos opacos fuera del control de los técnicos independientes para poder financiar a manos llenas y sin ningún tipo de control todo tipo de redes clientelares a través de subvenciones, de pagos fraudulentos y otras dinámicas irregulares con la finalidad de que el partido se mantuviera mucho tiempo en el poder. Y de hecho, lo cierto es que el partido se mantuvo mucho tiempo en el poder. Claro, esto tampoco son cuatro despistados, ¿no? que han metido la mano en la caja. Estamos hablando, tanto el caso Gürtel como el caso de los ERES, de instituciones organizadas al servicio del delito, ¿no? Y esto, claro, son dos casos que a mí me parecen muy llamativos. Y aproximadamente, ¿sabrías decirnos cuánto nos cuesta la corrupción cada año en España? Sí, una cosa que aborda el libro es que afortunadamente en los últimos años ha habido economistas que se han especializado en la medición de la corrupción y todas la sitúan alrededor de unos 40.000 millones de euros al año. Que se corresponde, al menos por proximidad, con un informe que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que dice que la desviación en los sobrecostes en España sobre lo que tenía que costarnos la contratación pública es de unos 50.000 millones de euros. Pues estamos hablando de cantidades astronómicas, ¿no? Cantidades Sí, una barbaridad. claro, que afectan a los servicios públicos con dinámicas radicalmente antisociales, porque los corruptos siempre son privilegiados, nunca son gente marginal, son gente que vive bien, pero todavía quiere vivir mejor
y lo detrae de los servicios públicos que necesita un país para sus prestaciones sociales. De hecho, hay una correspondencia que explico en el libro, que es que las democracias más avanzadas del mundo, todas son las que tienen niveles más bajos de corrupción. Y por eso tienen servicios públicos muy desarrollados, han acabado con las bolsas de pobreza, tienen grandes prestaciones sociales de todo tipo. Claro, han activado todo el potencial económico del país al servicio de la sociedad, que es lo que podemos tener aquí si la corrupción no nos lastrara tanto. Y cambiando un poco de tema, últimamente se ha potenciado el discurso que vincula extranjería con delincuencia. ¿Qué opinas de este discurso? A mí me parece personalmente un discurso xenófobo y a veces con claros tintes racistas, porque esa afirmación de que extranjería es delincuencia está desmentida con mi propia experiencia personal como juez y con lo que nos dicen todos los datos oficiales. Llevo cerca de 20 años como juez instructor y en las guardias a mí casi todos los detenidos que me trae la Guardia Civil son españoles. Esa es la realidad. No es que no me traiga extranjeros, también me trae extranjeros, pero la gran mayoría son españoles y sin detención. Los investigados antes imputados que tengo en casi todos los casos son, en su gran mayoría, son españoles. También hay extranjeros y porcentualmente es posible que el porcentaje pueda ser mayor que el de españoles que delinquen, pero cuando hablamos antes de si el factor económico influye en la justicia, no sé si tú has estado alguna vez en una prisión. Yo sí que he estado en la prisión, claro, por razones de trabajo. Allí verás pocos ricos. Allí son personas del mundo de la exclusión social. Da igual que sean españoles que sean extranjeros. Es el mundo de la marginalidad social el que llena mayoritariamente las cárceles. Tanto los españoles que están ahí como los extranjeros son sobre todo personas con dificultades de integración social. Y los datos objetivos están ahí. No es solo mi experiencia. Bueno, yo puedo haber tenido circunstancias fortuitas, por lo que sea, solo me traen españoles, ¿no? O mayoritariamente españoles. Pero en España hay más de 6 millones de extranjeros. El 98% de los extranjeros no cometen ningún delito. Es una minoría muy pequeña. La inmensa mayoría de los extranjeros vienen a trabajar, no vienen a delinquir. Mira, yo soy de Valencia y si no fuera por los inmigrantes, ahora está acabando la temporada de la cosecha de naranja, la naranja se quedaría en los árboles, porque la mayoría de las cuadrillas que van a cosechar es que son de extranjeros. Es que esta gente viene a trabajar, la gran mayoría, no viene a delinquir. El mundo de la asistencia en el ámbito doméstico, hay multitud de mujeres extranjeras. No sé quién prestaría, porque mucha gente en España ni va como hace décadas a las faenas agrícolas, ni está por trabajar en el ámbito doméstico. Y por tanto, yo creo que hay que entender que esta situación, ¿no?, de la migración ha cambiado. Esto ya no es provisional. Estamos hablando de dinámicas estables. Muchos de estos extranjeros tienen hijos que ya han nacido aquí y que se van a quedar. Vamos hacia sociedades cada vez más multiculturales. Yo creo que lo que hay que hacer es aceptarlo desde soluciones democráticas de integración social y no desde discursos xenófobos que provoquen conflictos sociales y rechazo hacia las personas que vienen de fuera. Yo creo que hay que ir precisamente en la dirección contraria. La gente que está trabajando en situaciones de clandestinidad, en situaciones de enorme vulnerabilidad, la sociedad los verá peor si están así que si les damos derechos y se integran mejor en nuestra sociedad. Y en este ámbito a mí me gustaría remarcar que me parece muy positivo que hace poco el Parlamento ha aprobado una iniciativa legislativa popular de las que sale adelante con más de 500.000 firmas para que se regularice a los extranjeros a partir de varios años ya de residencia en España. Y es una iniciativa que ha contado con el voto a favor del Partido Popular, de los partidos de izquierda, de los partidos nacionalistas. Yo creo que es muy constructivo que algo que viene de la sociedad cuente con el apoyo de la mayoría de los partidos y que se busque cómo mejorar las situaciones de integración en lugar de buscar conflictos y rechazos que no nos hacen mejorar como sociedad. Al contrario, generar más odio, más conflictos gratuitos, porque insisto en que la gran mayoría de los extranjeros que están en España, y ahí están los datos, no delinque y ha venido aquí a trabajar. Sí, aquí coincido totalmente contigo. Es decir, pienso que la gente, al fomentar estos discursos, no se basa en los datos, sino que se basa, pues, en el odio,
en la xenofobia, en el discurso racista, en fin. Si quieres pasamos al siguiente tema, que se basa en que mucha gente piensa que las leyes deberían estar escritas en un lenguaje más sencillo. Es decir, las personas legales en derecho a veces no pueden consultar una ley, no es que no puedan, es que no entienden la ley cuando la consultan, ya que esta tiene algunos tecnicismos que no se los permite. ¿Qué opinas del lenguaje en el que están escritas las leyes? ¿Crees que se debería modificar? ¿Crees que deberíamos, de aquí en adelante, eh, modificar las leyes en base a una perspectiva que utilice un lenguaje más sencillo? Yo creo que ahí ocurren dos cosas diferentes. En primer lugar, que el lenguaje jurídico es complejo porque regula cuestiones complejas. Y esto es difícil de traducir. Y en segundo lugar, creo que los operadores jurídicos tampoco ayudamos demasiado, ¿no? a su comprensión en líneas generales, ¿no? Claro, el lenguaje jurídico tiene una terminología específica que es propia, ¿no?, del gremio, porque se ha formado, digamos, desde la antigüedad, ¿no? Es el derecho romano, muchas expresiones que utilizamos que vienen directamente del derecho romano, ¿no? Y esto a veces no es tan fácil de traducir ya en abstracto. Yo a veces lo comparo con la hoja de la filosofía. Te ponemos contextos filosóficos, igual no entiendes nada, pero no entiendes no porque no puedas entender el razonamiento, sino porque la propia terminología que se utiliza, hay conceptos que si no sabes qué quieren decir es muy difícil que puedas entender los razonamientos. Y eso de partida, claro, puede limitar la comprensión. Pero por otro lado, es verdad que a veces yo creo que se nos olvida en el ámbito judicial que la justicia es un servicio público y debemos hacer esfuerzos para que se comprenda lo que le estamos diciendo a la ciudadanía. Yo en esto sí que, como otros jueces y juezas, creo que intentamos hacer un esfuerzo para que no solo el abogado del cliente, sino el propio justiciable pueda leer la sentencia y entender por qué se le da razón o por qué no se le ha dado. Yo creo que eso es posible y sobre todo yo creo que es muy importante, más allá del lenguaje jurídico, la motivación, ¿no? Es muy importante explicar. Si encima del que no se entiende nada, ni siquiera las sentencias están explicadas, a mí me impactó al principio cuando empezaba con esta pandemia destinada ya un abogado, y claro, me lo decía muy dolido, digo, claro, es que a veces los jueces están, claro, me diga una sentencia y es que yo no entiendo nada. No explica las razones y tampoco. Claro, ¿yo qué le digo a mi cliente, no? Claro, y me lo decía con sinceridad absoluta, tanto que me conmovió, ¿no? No lo he podido olvidar, ¿no? Claro, yo creo que los abogados también pueden explicarles a los clientes, incluso que los clientes sería bueno que pudieran entenderlo y para ello esos dos factores, el de una motivación adecuada, hay que explicar en un lenguaje comprensible qué razones te inducen a dar una solución concreta a un caso y después es verdad que si hay fórmulas lingüísticas más comprensibles, sin bajar la calidad de lo que dices, porque eso tampoco es posible, tampoco me parece razonable, sí que es verdad que deberíamos hacer un mayor esfuerzo desde el servicio público de lo que es la justicia para que el lenguaje pueda ser comprensible, partiendo de la base de que algunas cosas siempre serán complejas en el ámbito del derecho. Pero incluso para todos, yo a veces también, como tú estás sugiriendo, veo leyes y me cuesta entenderlas, o veo jurisprudencia y no es fácil de entender siempre, porque algunas cuestiones pues, pueden ser bastante complejas. Pues imagínate, si para los jueces hay cosas que son difíciles de entender, para una persona de la calle pues es comprensible que le pueda pasar igual o peor. En suma, a lo que dices, yo creo que también hay un problema de educación. Es decir, desde el punto de vista de la educación, no se tiene en cuenta el derecho. Es decir, en la educación obligatoria no hay asignaturas que versen sobre derecho, sobre introducción al derecho. Y creo que sería un punto interesante introducir alguna asignatura que explique conceptos básicos de derecho para que básicamente la gente tenga una noción básica de lo que es el derecho, del lenguaje en el que están escritas las leyes, de las leyes básicas, que la gente conozca sus derechos básicos, sus derechos laborales, conozca qué es un delito, qué es una infracción administrativa, etcétera. No, completamente de acuerdo contigo. Hay un déficit y además mucha gente que incluso se queja. A mí me gustaría entender mejor estas cosas y además, si nos fijamos, vivimos en una sociedad extremadamente judicializada, cada vez más. Tú ves un informativo y casi la tercera parte de las noticias tiene relación con los tribunales.
en el ámbito político, pero crónicas de sucesos, problemas sociales de todo tipo. Los tribunales tienen cada vez más periodistas especializados en estos temas, ante una sociedad que no entiende muchas cosas, ¿no? Lo que es la instrucción, lo que es el enjuiciamiento, la diferencia entre el civil, el administrativo. Yo creo que efectivamente hace falta una cultura jurídica básica que debería enseñarse en el ámbito educativo. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, básicamente. A mí siempre me ha parecido muy raro desde que era pequeño. Siempre me llamó mucho la atención el mundo del derecho, desde que tenía 15, 16 años. Y yo pensaba, ¿por qué tenemos asignaturas en el instituto que no son nada aplicables a lo que es el mundo real, por decirlo así? Eh, y sin embargo, no tenemos asignaturas que sean verdaderamente aplicables al mundo real. Es decir, cualquier persona está afectada por el derecho. ¿Por qué no tenemos una asignatura en la que aprendamos derechos básicos? Además, a mí siempre también me ha llamado mucho la atención la docencia y siempre me ha frustrado mucho que no haya una asignatura de derechos básicos en la educación obligatoria, porque a mí me hubiese gustado introducirme en ese mundo. Pues sí, sería un paso adelante, ¿no? En esta sociedad y además creo que tendría, como bien dices, una utilidad práctica bastante clara. Sí. Pues bueno, Joaquín, si quieres decir algo para finalizar la entrevista, aportar algo más, hablar sobre algo en concreto, puedes hacerlo ahora. Y si no, pues finalizamos aquí la entrevista. Nada, simplemente que encantado de haber podido charlar contigo. Es bonito, ¿no? Que estos espacios virtuales, ¿no? Permitan conectarnos a personas que tenemos inquietudes en sentido amplio, ¿no? De todo lo referente a los derechos, el sistema judicial, el conjunto del ordenamiento jurídico y que esto si puede servir de alguna utilidad a otras personas o si puede generar reflexiones, pues bienvenidos sean. Y me encanta también conocer a gente joven como tú, pues eso, con inquietudes, en mejorar las cosas, en aportar algo al resto de nuestras comunidades virtuales. Un placer y muchísimas gracias por tu Pero invitación. igualmente,